Quiero invitarles a postrarnos de rodillas para una oración. Arrodillémonos. Amado Padre, enséñanos, persuádenos, inspíranos, danos tu discernimiento, tu percepción y ríndenos, Señor. Necesitamos rendirnos. Te suplicamos, amado Padre, que nos salves. Tú has invertido 2000 años intercediendo por nosotros. Danos, Señor, el discernimiento de lo que tú estás haciendo, de lo que tú has hecho y lo que tú estás próximo por terminar. Sálvanos, Señor, a pesar de nuestro sueño, a pesar de nuestra negligencia, a pesar, Señor, de nuestra ceguera. Sálvanos, Señor, de esta actitud laodicense. Te lo suplicamos, te lo agradecemos, te lo pedimos, todo por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, en esta mañana voy a hablarme a mí mismo. Voy a hablarme a mí mismo. Y me perdonan que me voy a referir a mi yo. ¿Ok? Porque yo soy el que más necesito la expiación. Yo soy el que más necesito la limpieza y la santificación. Este pecador es el más necesitado. Y necesito que el Señor me entregue el discernimiento. Que el Señor me dé la percepción. Que el Señor me entregue, como dice Apocalipsis, me quite la ceguera y yo pueda ver lo que el siervo de Eliseo pudo ver cuando le abrió los ojos. Considero, hermanos, que en mi estado laodicense, pobre, cuitado, miserable, ciego y desnudo, no he entrado en la solemnidad en que este tiempo y este momento escatológico y final lo exige. Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, porque no quiero permanecer ciego, cuitado, miserable, desnudo, delante de ti. Necesito, Señor, que el colirio tuyo prometido, que el colirio tuyo me alumbre,
me dé discernimiento, me dé percepción y me muestre el momento solemne que debo de vivir. Necesito, amado Padre, lo que Jesús necesitó cuando entró al jardín de Getsemaní. El Señor quiso que los discípulos tuvieran la percepción de la hora, pero los discípulos perdieron la percepción de la hora. Este servidor, este pecador, necesita la percepción que no tuvo Pedro, que no tuvieron los discípulos en el Getsemaní, porque necesitamos la certeza de que tu Santo Espíritu y la justicia de Jesús está en nosotros. Voy a leer aquí unas sentencias del conflicto de los siglos de la página 671. Y voy a hacer referencia a una palabra. Es la palabra cuándo, que usa aquí la hermana White. ¿Cuándo? Este servidor necesita experimentar ese cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo implica algo de tiempo? La primera sentencia está aquí en la página 671 del capítulo 40, que titula El tiempo de angustia. Y este párrafo final comienza con la palabra cuando. Cuando Él abandone el santuario. Las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Tres cosas, las repito, y ojalá esto haga eco en tu corazón, haga eco en mi corazón y me dé la percepción y el discernimiento que debo de tener con su espíritu del momento en que vivimos, del momento en que estamos, y ese cuándo lo que yo debo de vivir y estar experimentando. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Me pregunto, ¿este pecador es consciente de lo que el mundo ha realizado? ¿Soy consciente de lo que este mundo ha realizado en relación con el mensaje, en relación con la persona del Creador
y en relación con la persona del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, necesito ser consciente. Y necesito no solamente ser consciente, sino vivir la solemnidad del Getsemaní, cuando Jesús entró en esa última hora, sabiendo que el Padre estaba desamparando a este mundo. Repito, el mundo, y este verbo está con una impresión del pasado. Este verbo no está en futuro. Este verbo tiene la impresión de que sucedió. El mundo ha rechazado su misericordia. Ha despreciado su amor. Ha pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. La redacción de la inspiración coloca esto como un hecho ya, no lo coloca en futuro. Y yo, hermanos, lo confieso, no tengo la solemnidad de estos hechos. Y necesito el discernimiento del Espíritu y la percepción que da el Señor en su misericordia para saber dónde yo me ubico en la realidad de lo que necesito vivir en este momento final. Simultáneo con este cuándo de la página 671 del capítulo El tiempo de angustia, déjeme leer otro cuándo en la página 672 y también en el último párrafo. Escuchen este cuándo. Y le digo al Señor, Señor, permíteme vivir este cuándo. En la experiencia nuestra, ya no hace 2000 años, sino ahora, cuando tú terminas tu obra de expiación, cuando tú terminas tu obra de intermediario, de intercesor, de mediador, de estar entre los hombres y el Padre eterno para salvarnos. Señor, dame la solemnidad, dame la percepción, dame el discernimiento de este cuándo. Este cuándo sucedió en el tiempo antediluviano. Este cuándo sucedió en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Este cuándo sucedió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y este cuándo está en el proceso de suceder ahora con nosotros. Miremos este cuándo del Espíritu de Profecía en la página 672, cuando la hermana Huay describe el tiempo de angustia en el cual este mundo está entrando, pero que no percibe ese cuándo. Escuchen. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía. ¿Cuándo? Cuando la presencia de Dios
se retiró de la nación judía. Enfatizo. Cuando la presencia de Dios permanece en tu vida, cuando la presencia de Dios permanece a nuestro lado, ¿somos conscientes? Porque el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo experimenta la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará, residirá, permanece bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay dos características del Creador. Aquí hay dos características de nuestro Redentor. Y están enraizadas en las palabras Altísimo y Omnipotente. Pregunto, hermanos, ¿somos conscientes de ese Altísimo donde habitamos? ¿Somos conscientes de ese Omnipotente, de esa sombra del Omnipotente que está sobre los que habitan y moran con Él? Es la gran necesidad de mi vida, experimentar que el Altísimo, que el Omnipotente está al lado, está sobre, está a través de nosotros y de nuestra vida en su misericordia. Vuelvo a la cita de la página 672 porque necesito enfatizar esto. Necesito que el Espíritu Santo enfatice esto para mí y ojalá para cada uno de ustedes y nosotros podamos percibir en qué momento tú y yo estamos viviendo. ¿Cuándo? Escuchen lo que dice aquí. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía. Este verbo retirarse es demasiado solemne y necesito experimentar cuando el Señor se retira de la tierra, cuando el Señor se retira de este mundo pecador y nosotros quedamos merced al otro poder destructor. Escuchen lo que pasó aquí. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes, ¿quiénes? Tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Que el Señor se me retire y yo lo ignore. Que el Señor se me aparte, que la sombra del Omnipotente no esté más sobre mí y que yo lo ignore y que crea que todavía tengo la protección de Él. Hermanos, yo necesito el discernimiento. Yo necesito el colirio del Espíritu. Yo necesito la percepción. Yo necesito la solemnidad de la hora en que nosotros estamos. Recuerden, hermanos, este pueblo no es cualquier pueblo. Este pueblo ha tenido los mismos privilegios que el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Fueron 2000 años desde Abraham hasta cuando llegó el Mesías, donde el Omnipotente, el Altísimo, estuvo como sombra para ellos.
Y cuando se retiró, lo ignoraron. Y los primeros que lo ignoraron fueron los sacerdotes. Los primeros que lo ignoraron fueron los dirigentes religiosos. La gente señalada para ministrar la fe, para ministrar la percepción, para ministrar los instrumentos sagrados del santuario. Recuerden, hermanos, Daniel 8:14. Este pueblo fue fundado igual que el pueblo de Israel, y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Y el Señor nos levantó a nosotros a través del mensaje del santuario y nos enseñó hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Hermanos, es la hora que tú y yo, es la hora que nosotros debemos de estar purificados, emblanquecidos y limpiados por la sangre del Cordero. No sé, y yo necesito la solemnidad de este cuándo. Necesito la percepción de este cuándo. Necesito el discernimiento de esta hora. Porque la nación de Israel perdió el discernimiento, perdió la percepción y perdió la conciencia. Y dice el Espíritu de Profecía, cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Y escuchen a continuación cómo se manifiesta la ignorancia. ¿Cómo se manifiesta la ignorancia cuando tú pierdes la percepción y la solemnidad del momento en que estamos viviendo? Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios, los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Hermanos, tengo temor de mí mismo. Tengo miedo de mí mismo, de que esta historia se repita en la experiencia mía. La religión continúa. ¿Recuerdan la experiencia de Saúl? Siguió religioso. Siguió ofreciendo chivos y carneros. Siguió haciendo sacrificios. Pero el Señor se había retirado. El Señor no estaba ahí. Las formas externas de la religión, las ceremonias de la religión, los sacrificios de la religión continuaron, la liturgia continuó, pero el Señor no estaba ahí. Hoy, hermanos, le digo al Señor, ayúdame, Señor, para que eso no se repita conmigo. Hazme consciente y dame el discernimiento de dónde estoy y realiza esa purificación que tú has prometido, que tú estás terminando en el santuario celestial, para que tu sangre y tu vida no sea en vano para mí. Escuchen lo que sigue diciendo a continuación. Los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados
y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Así también, la comparación, así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. No lo supo Saúl, no lo supo Caín, no lo supo Judas, no lo supo el Sanedrín, no lo supo la nación judía, y no lo sabré yo y no lo sabrás tú cuando esta decisión irrevocable sea dada en el santuario celestial. Hermanos, este pecador necesita la solemnidad, necesita la percepción, necesita el discernimiento. Y por eso a la Odisea se le ha ofrecido el colirio del Espíritu. Unge tus ojos con colirio para que veas. Elena de White, en primeros escritos, dice cómo estamos hoy. Ella lo describe en su tiempo. Y hoy, después de 100 años, después de más de 100 años que ella murió, a ver si tú y yo percibimos mi estado laodicense, mi condición laodicense, que tiene solamente un destino, mi condición laodicense: ser vomitado de la boca del Señor. Yo necesito que esto sea demasiado solemne para mí. Escuchen lo que dice la hermana White de este pueblo ahora. Vi, página 120, primeros escritos. Vi que los hijos de Dios están en terreno encantado y que algunos han perdido casi todo sentido de cuán corto es el tiempo y de cuánto vale el alma. Se ha deslizado orgullo entre los observadores del sábado, se ha deslizado orgullo entre los observadores del sábado, el orgullo de la vestimenta y de las apariencias. Dijo el ángel: los observadores del sábado habrán de morir al yo, al orgullo y al amor de la aprobación. Le digo al Señor: Señor, examíname a mí. Permite, amado Padre, que mi tibieza sea discernida por mí mismo, que le permita a tu Santo Espíritu descubrir mi tibieza y buscar el colirio santo tuyo para tener el discernimiento, la percepción y no perder la justicia de Jesús, el vestido blanco, por el cual tú has intercedido durante siglos y siglos con el afán, con la solemnidad, con la reverencia y con tu dedicación de dotarnos a nosotros de tu carácter, de tu justicia y de la santificación.
Padre, no permitas que esta historia del pueblo judío se repita en nosotros. Yo no sé, hermanos, si tú percibes que este mundo invalidó la ley de Dios. Yo no sé si tú percibes que este mundo destruyó la ley de Dios. Yo no sé si tú percibes que este mundo aborrece lo bueno, aborrece lo puro, aborrece lo santo, aborrece la obra de Jesús. Yo no sé si tú lo percibes, la hora en que estamos viviendo. Yo no sé si tú percibes lo que dice Isaías 60. Vamos a mirarlo brevemente. Yo no sé si tú percibes lo que dice Isaías 60. Versículo 2. Isaías 60. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo no sé si tú percibes esto. En el capítulo anterior de Isaías, capítulo 59, hay algo para mí que me redarguye y me reprende. Lo que hay algo para mí que me redarguye y me reprende es la manera como termina Isaías 59. Habla de Jacob. Coloca a Jacob como un ejemplo. El profeta Isaías coloca al final de Isaías 59, coloca a Jacob como un ejemplo. Y ustedes saben que Jeremías es el que habla de la angustia de Jacob. Tiempo de angustia como la angustia de Jacob. Yo no sé si tú te has dado el trabajo de pedir al Señor que te asome al sentimiento de Jacob en esa noche cuando luchó con el ángel. Yo no sé. Yo no sé si tú te has asomado y has revisado en la palabra del Señor y en el consejo del Espíritu de Profecía el conflicto de Jacob esa noche. Porque esa noche Jacob tuvo su Getsemaní. Casi lo pierde ese Getsemaní. Y ahora Isaías, el profeta Isaías, nos toma ese retrato, nos toma esa biografía y me la trae a mí aquí, para que yo me pregunte, para que yo me examine si estoy en la condición de Jacob. Isaías 59, hermanos. Versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sión. Y vendrá el Redentor a Sión. ¿Quién viene? ¿Quién se acerca? ¿Lo discierno? Ese Redentor se acercó hace 2000 años en manera concreta al pueblo de Israel y ellos no se dieron cuenta que el Redentor había llegado a Sión.
que el Redentor había llegado a Jerusalén. Pregunto, hermanos, ¿ha llegado el Redentor a tu corazón? ¿Ha llegado ese Redentor, ese Calvario, ese Cordero de Dios, ha llegado a tu vida? ¿Tú has sido capaz de abrir la puerta a Él? ¿O tú has hecho con ese Redentor lo que hizo Jacob con ese Redentor? Isaías 59, versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren. La palabra volver aquí es el verbo hebreo shuv. El verbo volver aquí traducido es el verbo, es la expresión por arrepentimiento del Antiguo Testamento. Aquí el volver no es regresar la cara hacia atrás. Aquí volver es arrepentirse. Y arrepentirse es sentir mi condición caída, experimentar mi condición caída, aborrecer mi condición caída, regresar de mi condición caída, experimentar dolor por lo que he hecho y decirle al Señor, perdóname, límpiame, purifícame. Eso es volver. Eso es volver de la iniquidad. El versículo dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se arrepintieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Cuál fue la iniquidad en Jacob? ¿Cuál fue la iniquidad en Jacob? La primera iniquidad de Jacob en el vientre. Quería ser primero. Desde el vientre Jacob combatía por ser el primogénito. Y en el desarrollo de su vida luchó por eso. Y encontró la necesidad. Hermanos, me aprovecho yo de la necesidad de alguien. Me aprovecho yo, saco producto para mí del dolor de alguien, de la enfermedad de alguien, de la tragedia de alguien, de la pérdida de alguien. La iniquidad de Jacob, aprovecharse del hambre de su hermano. Sacar un partido del hambre de su hermano. Hacerle un bien a su hermano con la intención de usurpar un derecho. Y Esaú no se dio cuenta. No tenía discernimiento. Ni Jacob se dio cuenta de la iniquidad que estaba cometiendo. Y su nombre, que significaba engañador, ni siquiera se dio cuenta de que su nombre describía su carácter, sus motivos y lo que él era en su interior. Hermanos, calculo yo la iniquidad en Jacob. Percibo yo el grado de iniquidad en Jacob. Y luego le permito al Espíritu Santo que calcule en mí mi iniquidad. Que me dé la percepción de mi iniquidad y la distancia que yo tengo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y encima de eso percibo yo la dedicación de ese Cordero,
la dedicación de ese abogado, la dedicación de esa sangre del Calvario que intercede por mí, ruega por mí, suplica por mí, para que yo me vuelva de mi iniquidad. ¿Lo percibo yo, hermanos? ¿O soy ciego y no me doy cuenta que necesito mi Getsemaní? Necesito mi Getsemaní. Necesito entrar en ese momento de rendirme, de reconocerme y de reclamar al Señor: Señor, perdóname, límpiame, purifícame. Muy importante para mí Isaías 59, porque Isaías 59 es lo que hoy vive la humanidad, es lo que hoy vive el cristianismo, es lo que hoy vivimos nosotros. Isaías 59. No hay ley. No hay ley. Los seres humanos hemos rechazado la ley de Dios. Como dice el Salmo 119, versículo 126. Tiempo es de hacer, oh Jehová, disipado han tu ley. Ojalá, hermanos, que tú y yo tengamos sellados en nuestra vida los 8 no de los 10 mandamientos. Tengamos eso sellado en nuestras vidas. Hermanos, estamos en el momento en que tú y yo debemos de estar moviendo el brazo de Jehová. Estamos viviendo el momento en que el remanente fiel, en que los señalados de Apocalipsis 7, en que los sellados, los que han permitido entrar por la fe al lugar santísimo, estamos viviendo el momento en que este remanente, este pueblo sellado, está en la capacidad y está moviendo el brazo de Jehová. Tú y yo debemos de estar moviendo el brazo del Señor, así como lo movió Moisés, así como lo movió Josué, que hasta el sol se paró, así como lo movió Isaías y así como lo movió Daniel. Estos hombres movieron el brazo de Jehová. Y nosotros hoy debemos de estar en la misma función, moviendo el brazo de Jehová. Los 144,000, su ministerio será moviendo el brazo del Señor. En ellos no habrá ninguna sombra de la iniquidad que hubo en Jacob. Déjeme terminar esta reflexión con una sentencia aquí de Primeros Escritos, donde la hermana White habla de quienes mueven el brazo de Jehová. Hermanos, no es que el Señor mueva mi brazo, no es que el Señor mueva mis manos, no es que el Señor esté en mis manos, sino que nosotros pecadores movamos el brazo del Señor. Yo creo que hay una tremenda diferencia entre que Él me mueva a mí, a que yo tenga el derecho
dado por el Espíritu Santo para moverlo a Él. En las Escrituras, la mano, el brazo, la mano, en las Escrituras del Antiguo Testamento, el símbolo del poder es la mano y el brazo. Ese es el símbolo de poder. Ese símbolo de poder es lo que el Señor está habilitando a un remanente, porque en este tiempo, donde el justo solamente por la fe vivirá, será moviendo el brazo del Señor. Interesante. Y espero no hacer una mala interpretación aquí, y tengo temor de eso. No es que Él me mueva a mí, sino que nosotros lo movamos a Él. Escuchen esta sentencia. Página 120, primeros escritos. La verdad salvadora debe ser dada a las personas que mueren de hambre en las tinieblas. Vi que muchos pedían a Dios en oración que los humillase, pero si Dios contestase sus oraciones, sería mediante cosas terribles e injusticia. ¿Cómo humilló el Señor a Saulo de Tarso? Tirándolo al piso, cegando los ojos, quitándole la visión. Y el omnipotente Saulo de Tarso, con todas las credenciales del Sanedrín y del gobierno, quedó impotente, inválido, sin poder caminar y sin poder ver. ¿Cómo humilla el Señor? Escuchen. Vi que muchos pedían a Dios en oración que los humillase, pero si Dios contestase sus oraciones, sería mediante cosas terribles en justicia. Era deber de ellos humillarse. Vi, escuchen hermanos esto, y me examino a mí mismo. Escuchen esto, a ver si nosotros lo percibimos. Vi que si se toleraba la penetración del ensalzamiento propio. No sé si entendemos eso. La iniquidad en Jacob, el ensalzamiento propio, el reconocimiento propio, la gloria propia, el orgullo propio. Vi que si se toleraba la penetración del ensalzamiento propio, extraviaría sin duda alguna a las almas y las arruinaría si no se lo vencía. Me arruino y arruino a los demás cuando mi yo se ensalza, cuando mi yo se levanta. La iniquidad en Jacob. Vi que si se toleraba la penetración del ensalzamiento propio, extraviaría sin duda alguna las almas y las arruinaría si no se lo vencía. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira. ¿Cuándo se retira el Espíritu de Dios? Cuando uno comienza a considerarse exaltado, cuando el yo comienza a exaltarse y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que es derribada. ¿Fue derribado Saúl? ¿Fue derribado Judas? Y seré yo derribado si yo permito el ensalzamiento de mi yo. Serio, solemne. Ahora escuchen el otro lado.
Escuchen lo opuesto. Escuchen lo opuesto al que se ensalza. Vi que un santo, si anda correctamente, ¿qué es andar correctamente? Que el yo no se ensalce. Vi que un santo, si anda correctamente, podrá mover el brazo de Dios. Pero toda una multitud será débil y nada podrá hacer si no anda correctamente. Hermanos, es la hora de mover el brazo de Jehová. Esa es la tarea de los 144,000. Esa es la tarea de este residuo. Esa es la tarea de este remanente. Daniel movió el brazo de Jehová en Babilonia. Mardoqueo movió el brazo del Señor en Medo-Persia. Martín Lutero movió el brazo del Señor en el siglo XVI. Saulo de Tarso, Pablo, movió el brazo del Señor frente a Nerón y al poderío de Roma. Y tú y yo somos llamados a mover el brazo del Señor en medio de este conflicto entre el sábado y el domingo, cuando han disipado tu ley. Mientras el Espíritu de Dios se retira de la tierra, mientras el poder del cielo se retira de la tierra, mientras los seres humanos quedan sumidos bajo el poder de Satanás, mientras todo este mundo se llena de demonios y todo el mundo se vuelve endemoniado, tú y yo, por la gracia del Señor, poseídos del Espíritu Santo, imbuidos de la justicia de Dios, vestidos con el vestido blanco, moviendo el brazo del Señor y realizando el fuerte pregón, dando testimonio de que es posible una vida de victoria sobre el pecado, de que es posible una vida santificada, de que es posible que el carácter de Jesús se reproduzca en tu vida y en mi vida. Cuando el carácter de Jesús sea reproducido en tu vida, cuando ese carácter de Jesús sea reproducido en este remanente, en este residuo de los 144,000, el Señor vendrá a reclamarnos como suyos. Pero antes de eso, tú y yo tenemos el gran privilegio, el gran don, como Moisés, el gran don como Josué, el gran don como Elías, el gran don como Enoc, el gran don como Eliseo y Daniel, de mover el brazo de Jehová frente a estos eventos donde los tres espíritus a manera de ranas coligados, la bestia, el falso profeta y todas estas fuerzas coligadas se unirán. El Señor te dará a ti, nos dará a nosotros, por su misericordia, el poder de mover el brazo de Jehová. Y la clave está en la muerte al yo, la crucifixión al yo. Hermanos, que con Cristo juntamente estemos crucificados, de tal manera que no vivas tú, de tal manera que no viva yo, de tal manera que no vivamos nosotros, sino que solamente Él viva en nosotros. Señor, nos permita esa realidad y esa experiencia en esta hora final. Oremos, hermanos.
para reclamar del Señor que nos permita estar en la experiencia de mover su brazo en este Getsemaní final. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa. Gracias por el Calvario y la sangre de Jesús. Gracias por la promesa del derramamiento de tu Santo Espíritu. Padre, habilítanos. Pero tu habilitación depende de que entreguemos nuestro orgullo, rindamos nuestra vanidad, neguemos nuestro yo por tu gracia. Señor, permítenos vivir la experiencia, porque ya es el tiempo de que el remanente que guarda los mandamientos de Dios se mueva moviendo tu brazo para que tú despejes el camino. Así como tú moviste el brazo de Moisés y abrió el Mar Rojo, tú estás moviendo el brazo de tus hijos para poder pasar por la ley dominical sin comprar y sin vender, ilesos, habiendo recibido tu aprobación, tu limpieza, tu vestido, tu carácter, tu Santo Espíritu. Padre, gracias. Gracias por tu promesa de habilitarnos. Danos de tu Espíritu, Señor, y danos de tu gracia para recibir tu habilitación. Los pedimos, lo agradecemos todo por los méritos y la sangre de Jesús. Amén. Amén.